Bien, seguimos con los fenicios. Los fenicios son semitas. Ellos no incineran el cuerpo. Los cadáveres eran depositados en sarcófagos. Miren acá, la palabra sarcófago viene de sarx, ¿no? El lugar donde se guarda la carne. O los cuidaban en tumbas bien cuidadosamente disimuladas, ¿no? Aparece otro concepto, la nefesh, en los fenicios. Principio vital, permanece más o menos ligada al cadáver. La nefesh, el alma, una vez que muere el ser humano, permanece ligada a él durante un tiempo, ¿no? Bueno, yo pensaba en nuestros ritos. Por ejemplo, nosotros tenemos, los cristianos, le llamamos al cuerpo los restos mortales y hacemos un velorio que dura 3 días. En esos 3 días nosotros estamos latentes a ver si el alma vuelve o no vuelve al cuerpo, o si se desprende o no se desprende del cuerpo. Médicamente estamos atentos a ver si realmente muere o no muere la persona, ¿no? Si está muerta o no. Pero le llamamos velorio porque velorio viene de velas, prenderle velas al muerto para iluminar su camino al más allá, ¿no? Esta idea de que los dioses se alimentan de sebo ya surge en el mito de Pandora, ¿no? de Hesíodo. Entre los otros pueblos cananeos, la sangre significará siempre el principio vital. Junto a la carne, basar, está otro principio vital, nefesh o barlat. La nefesh permanece con la carne muerta, el cadáver, mientras que el ruach, el espíritu, se encamina al Sheol, al mundo del más allá. Es necesario alimentar la nefesh, la vida del muerto, con el fin de que no sea exterminado, aniquilado. Esto sucede entre los fenicios y entre los sirios. Pero, yo hice una anotación, también en los griegos sucede tal figura. Homero, por ejemplo, en la Odisea, libro 11, el canto 148 y 150, Ulises habla con el adivino Tiresias. Y Tiresias le dice: aquel de los muertos difuntos al que le permitas acercarse a la sangre, éste te dirá algo veraz, y aquel al que se lo niegues, ese se retirará sin más. Si los griegos, antes de poder consultar a un muerto, por ejemplo, para hablar con Aquiles, sacrificaban un cordero a ese muerto para que ese muerto pueda beber, el alma de ese muerto, la psique de ese muerto pueda beber esa alma y así poder recuperar energía y poder responder a las preguntas que se le hagan. Por ejemplo, le dicen a Aquiles: Aquiles, vos estabas dispuesto a morir con tal de que tu memoria sea eterna en la humanidad. Y Aquiles dice: preferiría ser el más siervo de los esclavos con tal de haber evitado esta muerte. También hay una secta cristiana, los testigos de Jehová, sostienen que el alma es la sangre. Entonces prohíben la transfusión de sangre porque se combinan las almas. El principio es que la psique no es del todo inmaterial, sino que es la sangre la que vive con ella o de ella, ¿no? O ella vive de la sangre, en realidad. En la región iránica, a partir del dualismo relativo de la tradición avesta, gracias a la noción de Dru, espíritu de falsedad o de impureza, se abre la puerta al dualismo consciente de un Zoroastro. Y fíjense lo que dicen, ¿no? Los escritos Pelevis muestran ese dualismo indeciso. Dicen: los perros y las aves comerán tu cadáver. Los semitas, por ejemplo, jamás dejarían que alguien se coma un cadáver, porque es como comerse al ser humano. Y tus huesos caerán en tierra. Durante 3 días y noches tu alma quedará en tu cuerpo. Al 4.º día se irá, apoyada por Srosh, el justo, el buen Bai y Bram, el fuerte. Llevadle el mejor alimento,
la manteca de primavera, a fin de que su alma descanse del suplicio de las 3 noches, ¿no? Acá, el estar muerto durante 3 noches, resucitar al tercer día, los 3 días son claves, ¿no? Aún hoy el velorio dura 3 días. Se comprende que el dualismo masdeico, del masdeísmo de Zoroastro, había sido absorbido por la gnosis en el primer siglo de la era cristiana, según la cual la materia es mala y por otra parte, desarrollado, transformándose, surge el dualismo maniqueo, ¿no? El de Mani, que también sostiene que la espiritualidad consiste en renegar de los placeres de la carne. Nos encontramos entonces con una tradición que se enfrenta al semitismo, aunque no claramente, por cuanto la zona de sincretismos evita las oposiciones de un puro dualismo, con el caso griego o masdeísta, o de un puro monismo antropológico, como en el caso semita y hebreo, ¿no? En el pueblo de Israel, la antropología hebrea elabora una dialéctica original entre la carne, basar, y el espíritu, ruach, que le permite mantener inalterable, aunque en evolución, el sentido de la unidad de la existencia humana, que se expresa con la palabra nefesh. El hombre es idénticamente una carne espiritual, un yo viviente y carnal, todo ello asumido en la unidad del hombre de cada uno, que significa la individualidad irreductible. Yo te he conocido en tu nombre, dice Éxodo 33, 12 y 17. ¿Qué haces, tigre? Nefe, ahí está mi tigre, mi gatito. Nefesh significa sustantivamente garganta. Por ejemplo, Jonás 2.6 habla de eso. Por una transmutación metonímica designa igualmente, si es garganta, suspiro, respiración, aire, ¿no? Esa es la palabra nefesh, ¿no? Es el deseo o el apetito, en Proverbios 12.10. Pero aún más es la misma vida, ¿no? La nefesh es el hombre, es el viviente. Es el ser viviente. Por ejemplo, lean Primera de Reyes 3.11, del 19 al 10, Segunda de Reyes 10.24. Y por ello está en relación con la sangre, principio de vida. Ahí tienen Segunda de Samuel 23.17. Llega a contener el sentido del yo viviente. Leamos Salmo 103.1. Dice, bueno, mi nefesh bendice a Yahvé, dice Salmo 103.1. Mi nefesh suspira y languidece en la casa del Señor, Salmo 84.3. Entonces Yahvé Dios modeló al hombre con barro del suelo, con el barro, hizo la figura del cuerpo, y sopló en su nariz aliento viviente. Jaim viene de ruaj, ¿no? Ruaj es soplo, ¿no? Ruaj HaKodesh es el soplo divino, el Espíritu Santo. Y el hombre llegó a ser una nefesh, un ser viviente. Génesis 2.7. Después de la muerte, la nefesh permanece en relación con el cadáver, aunque no se extingue totalmente. Es como el centro de conciencia, como la unidad nuclear del poder vital. En fin, no es una parte del hombre, sino el hombre entero, considerado desde un cierto ángulo la vital secreta y personal del hombre. Basar no significa cuerpo, porque esta noción no existe en el pensamiento hebreo, sino que basar significa carne, o la manifestación material de la nefesh. Sí, el basar, el cuerpo, es la manifestación material o corporal del alma, ¿no? El cuerpo, en el sentido griego o cartesiano, es solo el cadáver, ¿no? Nosotros le llamamos los restos mortales, ¿no? Gufaj. El Nuevo Testamento lo traducirá basar por sarx, carne, y no por soma, cuerpo. Bueno, eso es, Bullman diría, a veces utiliza sarx como carne, a veces como cuerpo, ¿no? Por ejemplo, Juan dirá, el verbo se hizo carne, en Juan 1.14, ¿no? Que es el prólogo del Evangelio de Juan. Un griego habría dicho, el verbo tomó un cuerpo,
lo que es radicalmente distinto a el verbo se hizo carne, ¿no? Yo acá les traje una traducción, miren. Basar se convierte en soma. El término basar hebreo se convierte en soma, que significa carne, ¿no? Basar se convierte en soma, que significa cuerpo, perdón. Sarx se convierte en carne. Nefesh se convierte en psique, de ahí viene psicología, el estudio del alma. Y ruach se convierte en pneuma, ¿no? Que es espíritu, soplo, ¿no? O sea, el espíritu es aquel principio vital que nos relaciona con Dios. Nefesh es la forma del cuerpo y es el principio vital del cuerpo, está ligado al cuerpo. Soma es el cuerpo, es decir, es la idea griega de que el hombre tiene una especie de unidad integral que recibe la forma del alma. Y el alma, la psique, es la forma del cuerpo, ¿no? El alma es la forma del cuerpo. La carne tiene diversas facultades, es decir, el viviente carnal posee distintas partes funcionales. El corazón, Ezequiel 36:26, es la sede de la sabiduría, del entendimiento mismo. Génesis 6:5 y 8:21. Los riñones, que además del significado del corazón, designan igualmente los pensamientos secretos, la sensibilidad, el hígado, la facultad de los sentimientos elementales, ¿no? Dice Lamentaciones 2:11, mi hígado, bilis, se derramó en la tierra, ¿no? Mis emociones están por el piso. Mi corazón exulta, mis entrañas se alegran, mi carne, basar, descansa con seguridad. Salmo 16:9. Mi nefesh, mi alma exulta a Yahvé. Todos mis huesos dirán, Yahvé, ¿quién es semejante a ti? Salmo 35, versículos 9 y 10. La sangre, los oídos, los huesos, cada órgano es una facultad de la unidad viviente que es el hombre. No hay entonces, estrictamente hablando, una corporalidad, sino más bien una carnalidad de la existencia espiritual del hombre, radicalmente unidad viviente, ¿no? Y yo traje, ya vamos a leerlo este libro, ¿no? El Eudemo de Aristóteles, que lo escribe cuando Platón está en vida y Aristóteles es su discípulo en la academia, dice, lo único que podría proporcionar un verdadero consuelo para Aristóteles era una fe viva en aquella inversión de los valores de la vida y de la muerte que había llevado a cabo Platón en el Fedón. El autor del Eudemo estaba absolutamente rendido a aquella fe en otra vida, a la fe en otra vida, y a la, bueno, ¿qué quieres leer? Y de la muerte que había llevado a cabo Platón en el Fedón. O sea, Platón pensaba que el ser humano iba a vivir otra vida que no era la terrestre, ¿no? De donde surge que los neoplatónicos usan el Eudemo de Aristóteles y el Fedón de Platón como fuentes válidas de conocimiento de las doctrinas esotéricas, ¿no? Es decir, la inmortalidad del alma. Lo mismo que Platón en el Fedón atacaba a Aristóteles en el Eudemo la concepción materialista que se opone a la doctrina de la inmortalidad del alma. Y la atacaba en la misma forma que tiene en el Fedón, a saber, la de la tesis de que el alma no es más que la armonía del cuerpo, es decir, que si bien se distingue de la suma de los elementos del cuerpo, solo es producto de la justa articulación de ellos. Es decir, para los griegos el alma es una sustancia separada del cuerpo, de alguna manera es autónoma con respecto al cuerpo y es superior al cuerpo. Entonces surge acá la idea de asociar hombre con alma y alma con inmaterialidad. Fíjense lo distinto a la concepción semita, que el alma es material, que está unida al cuerpo y que forma parte del ser humano, digamos, ¿no? Que es el ser humano carnal. Pero hay un elemento propiamente hebreo y que irá tomando con el tiempo una mayor nitidez en la unidad indivisible del hombre, el ruach, que en griego se traducirá neuma. Ahí ya se los puse yo a ustedes, ¿no? Se traducirá como neuma y no nous, el espíritu.
Con el Ruach, la antropología bíblica abre una nueva dimensión que es la específica. Esta dimensión sobrenatural es propia de la revelación bíblica. Más que una facultad, que una parte, que un elemento del hombre, el Ruach constituye radicalmente dicho hombre en un orden distinto del de Basar Nefesh. El egipcio es un hombre y no un dios. Sus caballos son carne y no espíritu, dice Isaías 31:3. El profeta es el hombre espiritual, el hombre del espíritu. Oseas 9:5. El Ruach se diferencia de la Nefesh en cuanto indica una acción directa del Creador, ya a veces apareciendo como el mismo Dios. Mi espíritu Ruach no permanecerá siempre en el hombre, pues el hombre no es sino carne, basar, Génesis 6:3. Mientras que la Nefesh permanece más unida al cadáver, como dijimos, lo que va a ser la psique para los arcaicos griegos, es el Ruach el que, una vez retirado por el Creador, produce la muerte, ¿no? Es decir, el hombre es polvo y vuelve al polvo. El espíritu viene de Dios y vuelve a Dios. Tú ocultas tu rostro, ellos se espantan. Tú retiras su Ruach, ellos mueren. Al polvo retornan. Salmo 104, 29-30. La doctrina de la resurrección se relaciona directamente al Ruach y no al Nefesh. He aquí yo abriré vuestras tumbas y haré salir fuera de vuestras tumbas, oh pueblo mío, Jami. Yo infundiré mi Ruach, mi espíritu en vosotros y viviréis. Yo os daré tranquilidad sobre vuestro suelo y sabréis que yo, Yahvé, os he dicho y hecho. Ezequiel 37, 12 hasta el 14. Aquí el espíritu tiene como sujeto todo el pueblo. Con un tiempo se hablará aún de la resurrección individual. Va surgiendo la conciencia individual y menos colectiva en el pueblo hebreo, Isaías 26, 19. Antes de recibir la influencia griega, el pensamiento hebreo no hablará de la resurrección del cuerpo, sino de la resurrección del muerto, del hombre, de sus huesos, de sus músculos, ¿no? Y con esto terminamos. Dice, Él me dejó en medio de un valle lleno de huesos secos. Yo os infundiré los nervios, yo haré crecer carne viva, yo os cubriré la piel, os daré mi espíritu, Ruach, y viviréis. Ezequiel 37, 1-6. O sea, la noción de cuerpo es propiamente griega. El cuerpo es el que recibe la forma del alma, ¿no? El cuerpo cobra forma con la idea de alma como organización de la carne. Así que bueno, muchas gracias, ya nos vemos en el próximo encuentro del humanismo semita.